Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra primera clase. Antes que nada, pedirles disculpas por el día de ayer, que nos ha jugado tan mala pasada la tecnología. Por eso estamos repitiendo esta clase. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En este sentido, comenzamos, por favor. Estábamos hablando sobre los estándares de la documentación. Hemos empezado con esta clase. Sabemos que la museología es el estudio de los museos, pero la museología también comprende tres campos fundamentales, que son el continente, que hace referencia a todo lo que es la arquitectura, sus salas y demás. Luego es el contenido, que hace referencia a todo lo que son sus bienes culturales, todo lo que alberga estos museos, todo lo que contiene, es decir, estos museos, ¿no? Y el público. De estos tres puntos principales nosotros nos vamos a hacer cargo, vamos a hablar de lo que son el contenido, es decir, sus bienes culturales que están agrupados en colecciones dentro de los diversos museos. Este trabajo de estas colecciones tiene distintos estándares de documentación. A saber, los principales son entonces son el registro, el inventario y la catalogación. Ese es el trabajo básico que se hace con estas colecciones, ¿no? Cuando hablamos de registro, es de registrar básicamente todos los documentos que hacen a estas colecciones. El inventario es hacer registros de tipo más que todo administrativos, y la catalogación es un trabajo más de tipo científico. Se dice que ese trabajo es el que no termina, tiene un principio, pero no así un fin. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como curadores, como catalogadores, dentro de los trabajos de los museos, hacemos un trabajo continuo, es un trabajo de investigación de los bienes culturales continuo, es un trabajo que no termina, no siempre llega a finalizar. ¿Por qué digo esto? Porque se están haciendo constantemente investigaciones sobre cada uno de estos bienes culturales. Cada día o cada cierto tiempo salen investigaciones novedosas que vienen a fortalecer, sobre todo en la parte científica, los bienes culturales, vienen a contextualizar estos bienes culturales que en la mayoría de los casos de los bienes culturales no se tiene datos fidedignos. Y para llegar a esta investigación, lo que nos aporta mucho es saber también la historia de los bienes culturales, es decir, de dónde han sido adquiridos, cómo han sido adquiridos. Esto ayuda también en esta investigación científica, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Actualización y normalización de las herramientas de documentación. Este es un trabajo muy importante. Nosotros estamos obligados, pues, a utilizar herramientas que sean estandarizadas en todos los países. Nosotros no podemos utilizar herramientas por capricho, por eso tiene que haber una estandarización, sobre todo en las fichas, en los manuales, en las bases de datos, ¿no? Esto va a ayudar a la recuperación de la información de forma sistemática, ¿no? Por otro lado, es importante hacer un registro textual y visual de los bienes culturales. Lo que les decía ayer, no es lo mismo catalogar un libro que catalogar un documento. Por eso es importante que estos bienes culturales tengan una fotografía a la hora de ser mostrados al público, ¿no es cierto? Por eso quiero mostrarles cómo entran algunos museos
a sus a las colecciones, ya como tienen mostrados los museos sus colecciones. Ayer les mostraba esta, que lamentablemente no pudimos ver, es el Museo del Arco de Perú. Como ustedes pueden ver en la fotografía, es un museo que se dedica estrictamente a las colecciones de tipo prehispánica y o de contextos arqueológicos en Perú. Este museo está muy bien estructurado, muy bien pensado. Ustedes pueden ver que nos muestra la historia de las colecciones, quién es el que ha empezado con las colecciones, las publicaciones sobre Rafael Larco, que es el que ha empezado con este museo. Y acá nos tiene el catálogo en línea, ¿no? Y nos está dando la posibilidad de entrar por dos links. Uno es que está reservado al catálogo en línea para investigadores, que son los que están inscritos de alguna manera en el museo y que han presentado proyectos de investigación que les parecen interesantes a los museos y que dan luz verde para continuar esta investigación. Entonces, los investigadores pueden entrar a este espacio donde yo estoy moviendo el link para hacer investigaciones un poco más, con más datos, ¿no? Que brinda el museo. Sin embargo, hay otro link que es el catálogo en línea, el público que está al público, que es el que está abierto, que es el que yo voy a ingresar en este momento. Y nosotros vamos a poder ver las colecciones que nos brindan. Aquí hay un espacio de búsqueda, ¿no? Nosotros, como les decía, al tratarse de un museo arqueológico, podemos entrar simplemente a piezas de este tipo. En este caso, por ejemplo, voy a poner Inca y pongo buscar. Y me está diciendo que en esta colección hay alrededor de 691 piezas de las 44.647 que tiene el museo. Estas son las piezas que tiene la colección. Aquí están viendo, por ejemplo, ustedes lo que les decía, es importante la fotografía y algunos datos básicos. Sin embargo, si yo quiero ver la ficha un poco más completa, puedo ingresar a la misma pinchando el link y como ustedes pueden ver, lo que les decía, es importante poner la fotografía, ¿no? Porque podemos tener, se trata en este caso de el nombre, aquí una categoría es un bazuquero, pueden haber muchos bazuqueros, entonces, pero tienen algunas particularidades entre uno y otro, o pueden ser muy, muy parecidos, entonces por eso es importante la identificación por fotografía, que nosotros también vamos a ver más adelante. Otro de los museos que pone su catálogo en línea es el Museo de América, es un museo español, ¿ya? Nosotros vamos a poder ingresar también, acá nos está brindando la posibilidad para entrar al catálogo en general, ¿ya? Pinchamos entonces esta búsqueda y lo mismo, nos da un buscador general donde nosotros podemos poner el título de lo que nosotros queremos buscar. En este caso, por decir, me interesan las piezas de Bolivia, yo pincho Bolivia y entramos al catálogo en línea, ¿no? Aquí nos está dando un resultado de alrededor de 195 piezas de las 32.222 piezas que tiene el museo. Ahí está todo el listado y lo mismo nos está brindando la posibilidad de poder entrar a la ficha completa.
En este caso, ustedes pueden ver solo los catálogos en línea, solo pueden mostrar algunos campos que ellos consideran pertinentes para, para difusión al público. No así los catálogos especializados para investigadores, por ejemplo, ellos brindan muchos más campos para fines investigativos, ¿no? Acá nosotros estamos viendo que está brindando el número de inventario, clasificación, el nombre del objeto, autor, título, materia, técnica, dimensiones, descripción, datación, etcétera, que son datos muy puntuales. Nos está brindando también la posibilidad de ampliar la imagen y nosotros podemos ver la entrada, este cuadro de la entrada del Virrey Morcillo de manera mucho más amplia, ¿no? Podemos ampliar también esta ficha. Volviendo a nuestra presentación. Para el registro de las colecciones, es importante ver, por ejemplo, este espacio nos permite ver qué es lo que tenemos en el museo, con qué colecciones nosotros contamos, dónde lo tenemos y cómo lo tenemos. Para eso es necesario registrar nuestras colecciones, para hacer este orden dentro de nuestras bodegas, dentro de nuestros espacios de conservación, dentro de nuestros espacios de exposición. Para ver este movimiento de los bienes culturales es necesario hacer este registro, ¿no? Como les decía, nos permite ver qué tenemos, dónde lo tenemos, es decir, en los espacios como las bodegas, o pueden ser en exposiciones o en espacios de conservación. En qué condiciones lo tenemos, si están bien conservados, si no están bien conservados, cuál es la situación de cada uno de nuestros bienes culturales. Ahí es que va este tema del registro. Para este proceso de registro y documentación de los bienes culturales, nos favorece, dice, tiene muchas ventajas, nos favorece mucho nuestro trabajo diario. Este control, este manejo de las colecciones, saber, por ejemplo, qué es lo que tenemos y dónde lo tenemos, nos facilita el trabajo. Por ejemplo, si yo me planteo una exposición sobre máscaras de la Diablada, sé que tengo estas colecciones, entonces voy a poder sí plantearme una exposición sobre las máscaras de la Diablada, porque sé que en mis colecciones tengo este material. Sin embargo, si yo me planteara, por decir, la exposición de máscaras del baile del baile de las tijeras, que es un baile peruano, no podría hacerlo porque yo no tengo en mis colecciones este material. Tendría que hacerme un préstamo de otras instituciones para plantearme esta exposición. Por eso es importante saber qué es lo que tenemos, cuán trabajada está esta colección, si está en buenas condiciones, si es fácil de identificar las colecciones. Entonces, esto nos permite hacer trabajos mucho más rigurosos a futuro. Por otro lado, es importante también darle un orden lógico de localización. Lo que les decía, ¿no? Yo no puedo mezclar, por ejemplo, cerámica con tejidos o con maderas. Es importante hacer un orden lógico. Lo que veíamos nosotros al principio del Museo del Arco, que está muy bien ordenado, es una colección que al principio muestra de cerámica, que está muy bien identificado además, ¿no? Además, dentro de este orden de la cerámica, los del Museo del Arco han tomado el cuidado, por ejemplo, de no mezclar cerámica moche con cerámica inca, con cerámica chancay. Han hecho un orden lógico. Todo lo que es inca va a un lado,
todo lo que es Moche va en otro espacio, todo lo que es Chancay, todo lo que es Huari, etcétera, etcétera. Ese es dar un orden lógico de localización a nuestras colecciones. Esto nos va a posibilitar una difusión de carácter científico también para estudio de investigadores, como lo que acabamos de ver también. Vuelvo otra vez al ejemplo, al mostrar estas agrupaciones, por ejemplo, de lo que se tiene de cerámica y Inca, el investigador ya irá a tiro fijo a decir, el Museo del Arco tiene 660 piezas de Inca, y de estas piezas me interesan los aríbalos, apenas tiene 30. En cambio, el Museo de América tiene más de 1000 piezas y Aríbalos tiene unos 300. Entonces, esto permite al investigador hacer una selección. Entonces, ¿por qué hacemos este tipo de trabajo? Es básicamente para esa difusión, para los investigadores que se acercan a los museos. Y esto a su vez va a posibilitar la publicación de catálogos sistemáticos, ¿no? Muchos de los museos en el mundo están acostumbrados a hacer este tipo de difusiones mediante sus catálogos. La identificación y registro de las colecciones, inventario y documentación de las colecciones. ¿Qué es un diagnóstico de las colecciones? Es el primer paso de la documentación de las colecciones, es el diagnóstico por el sistema de documentación, usados históricamente por la institución. Así se pueden conocer los tipos de registro y documentación existentes, fichas antiguas, sistemas de numeración, listados de registros, libros de ingresos, registros de colección, cartas de donantes, etc. Esta información debe ir en un lenguaje normalizado. Otra vez aquí entra el uso de los desahogos, por ejemplo, ¿no? Nosotros hay un lenguaje que está siendo sistematizado justamente por los especialistas en documentación y en la organización de archivos documentales de los museos. Aunque ustedes no crean, esto es súper importante, la organización de un archivo de todo lo que hace a la historia de estos bienes culturales. ¿Por qué es importante? Muchos de los museos han obviado, por ejemplo, esta información, es decir, que no han tomado en cuenta, por ejemplo, a las cartas que venían con las colecciones, diciendo esta colección ha sido donado por el fulano de tal, por decir algo, que ahí puede haber una información importante, porque puede decir ahí, por ejemplo, de dónde es que ha adquirido estas piezas este donante que está haciendo la donación, valga la redundancia, a determinado museo, ¿no? ¿Por qué digo que es importante? Muchos de los bienes culturales que tenemos, por ejemplo, en el museo, no sabemos de qué fecha es, no sabemos de dónde vienen, no sabemos cómo ha llegado al museo, ¿no? Y les puedo asegurar que muchos de los museos sufren también ese tipo de problemas, ¿no? Y contar con estos documentos que acompañaban al museo no solamente son importantes como la parte administrativa del museo, sino para ayudarnos a investigar más sobre estas piezas, a saber para qué eran usadas, en qué momento eran usadas, si eran de tipo ornamental, si eran tipo ritual o lo que fuera, ¿no? Esta documentación, estos elementos nos sirven muchísimo, ¿no? Muchos de los museos han tomado en cuenta estos documentos. Es así que, por ejemplo, quiero mostrarles cómo muchos de los museos ponen, por ejemplo, el Museo del Quebrandí. Ellos tienen, este es uno de los museos etnográficos más importantes de París, y ellos no solamente nos brindan acá la historia de cómo han llegado las colecciones a su museo, sino también toman el cuidado, como les pongo acá en la siguiente
En la siguiente ficha, toman el cuidado, como les decía, de, por ejemplo, esta es una colección de fotografías de Bolivia, ¿ya? Acá hay lo que es una colección de fotografías de América y es de la cultura americana, aymara, que data de 1965. Aquí nos están poniendo la procedencia de la colección. Nos dice que viene del Museo del Hombre, de la colección de fotografías del Museo del Hombre. Esta colección ha sido traspasada al Museo de Quebranlí del Museo del Hombre. Entonces, por eso es importante saber, tal vez ahí hay más datos. Por otro lado, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, hay una fotografía, hay una pieza de fotografía que nos está diciendo que es de 1883. Pero aquí es importante, han tomado el cuidado, como ustedes pueden ver, poner el nombre del donador. Gracias a estos datos, por ejemplo, ellos han podido, me imagino, tener estos datos de qué año ha sido tomada la fotografía, de dónde viene. Todos estos datos han venido con, el, eh, con los datos, con los documentos del donador. Por eso es importante hacer el rescate de estos documentos, ¿no? Nos dice también que ha estado en las reservas de la biblioteca del Museo del Hombre y obviamente entonces el Museo del Hombre ha pasado al Museo del Quebrado, ¿no? Volvemos a nuestra presentación. Entonces, por eso es importante hacer estos, estos registros, seguir este papeleo que no parece importante en un principio, le damos más importancia al objeto y no así esta documentación. Pero déjenme decir que esta documentación es tan importante, quizás igual de importante como el objeto, porque su historia va a contextualizar y nos va a ayudar a saber de dónde viene, nos va a ayudar a saber la datación, como hemos visto en estas fotografías. En el museo nosotros contamos con un documento que me parecía importante mostrarles y es este inventario que se ha levantado en el año 1970, ¿ya? Cuando el Ministerio de Educación pasa estas colecciones al Museo Nacional de Etnografía y Folclore, antes llamado Museo de Arte Popular. Aquí, como pueden ver, como son papel sábana y está escrito a máquina, no es tan visible. Sin embargo, hay un listado de las piezas que el Ministerio de Educación en ese momento estaba entregando al Museo Nacional de Etnografía y Folclore. Este documento es importante porque en él se pueden registrar, por ejemplo, le está dando una validación, hay un costo, le está dando también el, el estado en que estaban entrando estas piezas de este museo. Estaban en estado bueno, regular, algunas estaban en estado malo, pero estaban mostrando en qué estado estaban entrando estas piezas. Y lo más importante, de dónde es que venían estas piezas. ¿Ya? Entonces, en el momento de catalogar este documento para nosotros es muy, muy importante. Otras fichas que les pongo de ejemplo son fichas antiguas que se han ido utilizando en el museo, como ustedes pueden ver. Acá es una ficha que está a mano alzada, es decir, escrita a mano, con algunos campos que se tienen que ir llenando de estas fichas de catalogación. Aquí estamos viendo una ficha de donación, estamos viendo el precio que se ha tasado en ese momento a la pieza, ¿no? Que estamos viendo que es un elemento de arte decorativo. Posteriormente se ha logrado hacer fichas ya de tipo informático, es decir, en computadora,
pero todavía siguen siendo fichas muy, muy básicas. Sin embargo, estas son importantes como documentos del museo, ¿no? Identificación, registro, inventario y documentación. Registrando las colecciones. Hay una información general básica para la identificación del bien cultural, lo que les decía a un principio, toda esa documentación inicial que entra en el museo es registrada ya sea en libros, como yo les he mostrado este libro que está en hojas de papel sábana, ¿no? O de forma digital, como lo que les he mostrado también ya. Posteriormente nosotros los ingresos actuales hemos ido registrando ya de forma digital. Hay algo que es súper importante en este registro, que es la asignación de un número, que es un número único e irrepetible. Un bien cultural no puede tener el mismo número que otro bien cultural. Es como su carnet de identidad. No se puede repetir. ¿Ya? Esa es una condición sine qua non de cada uno de los bienes culturales. Como les decía, el inventario no es lo mismo que la catalogación, es un sistema mucho más administrativo, donde nos piden llenar simplemente como 10 o 15 campos, como hemos visto también en las fichas de catalogación que están en línea, lo que les he mostrado de los anteriores museos, el Museo del Arco, el Museo de América, les he mostrado que apenas muestran 10 o 15 campos al público, ¿no? Es un sistema básico de inventariación. En cambio, la catalogación es una actividad continua, lo que les decía, no es algo que nunca termina, porque siempre se están haciendo nuevas investigaciones de los bienes culturales, ¿no? Se va profundizando cada vez más la información y se va actualizando entonces nuestras bases de datos, ¿no? Por eso yo quiero un poco terminar con esto, que es importante la organización de un archivo documental. Y yo insisto, vuelvo a insistir en ese tema, que los llamados a hacer esta organización del archivo documental pues son básicamente ustedes, ¿no? Que son los que manejan mejor la información y pueden organizar mejor estos archivos que acompañan obviamente a la memoria de los bienes culturales, ¿no? Entonces es importante en este sentido dar más valor a estos documentos que acompañan a nuestros bienes culturales, ¿no? De manera, en resumen, podemos hablar de las ventajas de estos registros de bienes culturales. Hemos dicho que mejora el manejo de los bienes culturales, la administración de los objetos dentro de las colecciones, dentro de los museos. Nos indica con certeza dónde están ubicados, si están en salas, en depósitos, en laboratorios. Nos ayuda también a planificar nuevas adquisiciones, modificaciones en los depósitos. Por ejemplo, si yo tengo una colección que sé que está incompleta por los datos que yo he ido recogiendo también, entonces me centro en adquirir nuevas piezas al respecto, ¿no? También nos ayuda a planificar trabajos de restauración, ver qué cosas están malas, qué podemos mejorar. Sirve también de plataforma para futuros estudios de investigación, lo que les decía, al poner en redes nuestras colecciones, hacemos que los investigadores también se acerquen más a nuestros museos, ¿no? Nos ayuda a resolver también problemas legales de propiedad de los bienes culturales, porque esta es la mejor defensa de nuestro patrimonio. Es decir, esto está registrado en el museo, esto nos pertenece, si en algún momento alguna pieza es robada, nosotros tenemos toda la documentación legal, administrativa y técnica de este bien cultural para luego para poder rescatarla, ¿no? En este sentido, protege obviamente de robos y de hurtos, ¿no?
Nuestras ventajas del sistema en línea, es decir, de poner en la plataforma en Internet, como hemos dicho, incrementa el acceso a la información. No solo se muestra lo que está en salas, sino también lo que está en depósitos, ¿no? Incrementa la audiencia, permitiendo el acceso a la información a todo público desde cualquier lugar del mundo. También yo estoy pudiendo ingresar a museos tanto de Madrid o de París, ¿no es cierto? Lo mismo que de Perú. Sirve también de soporte para enseñanza. Nosotros a partir de esto no solamente podemos acercar a los investigadores, sino también al público en general. Por otro lado, mejora y valoriza la documentación de las colecciones y mejora el contenido que se pone a disposición del usuario. Luego preserva las colecciones para la información digital y evita la manipulación de los bienes. Esto es muy importante porque no estamos entregando los bienes culturales al que va a venir a investigar, simplemente le estamos proporcionando toda la información que puede servirle a través de la Internet sin que él tenga que manosear los bienes culturales. Quiero terminar mostrándoles una última un último museo, que es el Museo de Chile, el Museo del Chileno de Precolombino, que tiene una de las colecciones también más grandes sobre cultura prehispánica. En este caso estamos viendo, por ejemplo, aquí ellos han hecho todo un estudio sobre los gorros de Tiahuanaco que han sido encontrados en Arica. Ustedes pueden ver cómo ellos difunden sus colecciones. No solamente tienen algunos datos, sino están mostrando datos más de descripción y de usos de estos bienes culturales, ¿no? Estamos viendo vasos querus de los incas. Están mostrando también algunas otras colecciones, como pueden ver, como estoy pasando el cursor, de los trabajos que se han ido haciendo en este museo, ¿no? Tienen muchas revistas que están puestas al público y mucho material de este. Entonces, sin más, bueno, les agradezco por su tiempo y les espero para la siguiente clase. Muchísimas gracias.